Tengo el pelo mojado. Speedrun de historia, 3, 2, 1. Nota random, no importa el nombre, así que vamos a llamarlo, por ejemplo, Alfred Binet. Crea TCQ para saber qué niños necesitan más ayuda en el colegio. Resumidamente, llega a país random, no vamos a especificar el nombre. Lo llamo, por ejemplo, Estados Unidos. Y decide infertilizar a más de 60.000 personas pobres de Q bajo. Llega Hitler, se inspira en estas ideas de infertilizar para mejorar al ser humano y dice, jaja, holocausto. La historia no es muy bonita, pero no pasa nada porque compensa, ya que ahora si tienes un IQ alto, tienes más oportunidades de tener dinero. No, de hecho parece ser completamente aleatorio. Pero bueno, a hijos ricos puede que eso sea lo que desequilibra todo, al menos se ganará más dinero. Parece ser que no hay diferencia. ¿Pero quiénes son esos genios de los que tantos hablan? Venga, vamos a buscar IQ de famosos. Pero primero vamos a poner un ejemplo de persona inteligente. ¿Quién es inteligente? Stephen Hawking. 160. 160 está bien, ¿no? 160 es potente, es potentito. Ahora, IQ de Piqué. Vale, IQ de Messi, 150. Vamos mejorando, cada vez el IQ va aumentando, vamos a ir con opiniones más controversiales. Vamos a ser realistas, todos los IQs que acabas de leer son puras defecaciones. Ni siquiera los IQs de científicos famosos como Stephen Hawking o Stephen Hawking son reales, ya que, por ejemplo, este último se negaba a compartir su propio IQ. Son solo invenciones de expertos que llegan a la conclusión de que persona inteligente igual IQ alto. Benito Mussolini, more like Benito inteligente. Pero vamos a hablar de cosas interesantes del IQ sin ningún tipo de ecuación alguna. La media de IQ ha ido subiendo aproximadamente 3 puntos por décadas. Eso significa que desde su invención en 1905 ha subido 30 puntos de IQ. Por tanto, la media de personas actuales, si viviesen hace 100 años, tendrían un IQ de 130 y serían oficialmente superdotados. Esto se debe en parte a la educación, pero por supuesto el IQ debe ser capaz de medir tu inteligencia sin que factores externos contribuyan a esta. Así que hay otros factores también muy importantes como la mejora de alimento, de sanidad y sobre todo que todavía no existía Así es la puta vida de Jordi Wild. Si eres del gran porcentaje de mujeres viendo este vídeo, la mujer media tiene un IQ más alto que el hombre medio, aunque hay menos mujeres en los extremos. Hay más hombres muy inteligentes y más hombres muy tontos. Eso es evidentemente algo estadístico y de hecho la persona de España más inteligente es una mujer. En cambio, los que peor reparto se llevan son mi 12,3% de rana en la audiencia, de las cuales no encuentro ningún tipo de información sobre su inteligencia. Y tras indagar profundamente en el tema he descubierto que no son precisamente Benito Mussolini. Después de este pequeño sexismo y especismo, vamos a ir con las preguntas más no irónicamente importantes. ¿Qué mide el IQ? ¿Por qué medimos generalmente el conocimiento matemático? ¿Es verdaderamente el IQ una forma adecuada de medir la inteligencia y la capacidad de razonar? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Yo personalmente siempre me he imaginado el IQ como... ¿Ah, que no estás de acuerdo conmigo? Pues te equivocas, porque yo tengo un IQ de 1500 puntos de... Hay muchos tipos de inteligencia, muchos tipos de TCQ. Uno puede medir la inteligencia matemática, la emocional, la espacial, la lingüística y demás. No solo eso, sino también existe la capacidad de aprender cosas nuevas. Esta es la capacidad que más mengua con la edad, bajando incluso 30 puntos de IQ en muchos casos. Mientras que las otras se mantienen bastante estables, relativamente, siempre bajan. Si alguna vez has intentado hacerte un test de IQ online, verás que la mayoría de preguntas son relacionadas con las mates o la visión espacial. Esto es porque, 1. Es muy difícil medir otras cosas como la inteligencia lingüística sin que la memoria juegue un papel en ella, ya que los IQ test deben medir tu capacidad mental innata, sin influencia de factores externos como la educación. Las mates, por el contrario, es la parte donde la educación menos influye después de la visión espacial. Y 2, las mates es lo que mejor se me da a mí y los creadores me lo querían poner un poquito más fácil. Esto puede parecer injusto para la gente inteligente que se le dan mal las mates, y lo es, pero estadísticamente cuando mejor eres en una asignatura, mejores resultados consigues en todas las demás. Esto no es una correlación lineal y lleva muchas excepciones, pero los TCQ no son una ciencia exacta, así que pueden permitirse estos errores. Los TCQ no son un indicatorio perfecto de inteligencia, aunque sirvan como un intento relativamente bueno. Prueba de esto es que hay gente de IQ alto que increíblemente no está de acuerdo conmigo en todos los aspectos. Sin embargo, creo que hay un factor mucho más importante, que a menudo suele ser separado de la inteligencia.
La personalidad. La inteligencia es imposible de definir objetivamente, y por ello voy a usar mi propia definición de inteligencia. Capacidad de ser coherente y no ser hipócrita con tus propias ideas, y por consecuencia ser capaz de cambiar tu pensamiento rápidamente en caso de ser contraargumentado. Más pasarse el 100% de celeste, por supuesto. Esto hace que una persona nacida en una familia conservadora puede tener el mayor IQ del mundo, pero tener una personalidad conservadora y cerrada de mente, lo que lleva a ser hipócrita, a seguidor de Reven Cazeta y no ser considerado inteligente por mí. He puesto en el guión me, entre paréntesis, Slay. Esto no es incompatible con tener un IQ alto, pero cuanto más inteligente eres, menos probable es que creas en posturas absurdas. Si asumes que ser conservador y ser mente abierta es un 50-50, entonces todas las personas de IQ alto, nacidas en familias con opiniones correctas, se mantendrán en esa opinión. Mientras que solo la mitad de personas de IQ alto, nacidas en familias con opiniones absurdas, se mantendrán, causando que se gire la balanza. Esto significaría que eventualmente toda la gente inteligente tendría la opinión correcta. Sin embargo, hay otra característica de la personalidad que lleva a la ilogicidad. La importancia que le damos a los sentimientos, llegando a anteponer los sentimientos a la lógica. Esto no tiene nada de malo, de hecho todos lo hacen. Los sentimientos siempre prevalecen a la razón. El problema surge cuando no tomas el primer paso de entender el fenómeno y pasas a la acción sin comprender exactamente sobre qué estás decidiendo. De esta forma, mi pensamiento se traduce en: según la lógica, he descubierto que no tenemos verdadera capacidad de decidir. Sin embargo, voy a continuar viviendo normal, como si tomase mis propias decisiones, porque me gusta más. O también: la sede mundial quiere hacerme creer que meter la cabeza en la licuadora es peligroso. Sin embargo... Por cierto, a mí me interesan mucho ese tipo de cosas, de inteligencia relacionada a MBTI o cosas paranormales. Así que he dejado un enlace de Google de encuestas para que me digáis vuestros resultados en MBTI y esas cosas. Y así hago así, y aprendo. Porfa, hacerlo, hombre. A ver, mira esta carita, mira qué hermano soy. No vas a decirle que no a alguien como yo, ¿no? Bonus clip. Oh, Stephen Hawking. Oh, oh, oh,